cómo ha sido la institucionalidad que se ha dado Corea para implementar este tema. Lo que pueden ver en la pantalla son las principales preocupaciones que resumen los talleres realizados en América Central sobre por qué los países de la región se han enfrentado ante el desafío de implementar una política de logística. Pueden ver que en el centro de las preocupaciones el costo logístico, como recién veíamos, es una de las preocupaciones centrales que motivan emprender este camino. Hay temas de movilidad, algunos temas de cuál va a ser el espacio o en las condiciones que vamos a entregar el territorio a las futuras generaciones, carga, competitividad, en fin, una serie de elementos que ustedes pueden ir viendo en este gráfico. Sin embargo, y como lo veíamos hace poco, y principalmente en la presentación de Oscar, veíamos de que la multiplicidad de iniciativas que tienen que ver con la logística revisten de una complejidad especial. Ya muchas de ellas incluso residen en ministerios distintos. Hay un ministerio que provee la infraestructura, otro que lo regula técnicamente o regula el mercado, la facilitación comercial por lo general está en otra secretaría, la estrategia de competitividad se ven de manera distinta. ¿Y qué es lo que ha hecho tradicionalmente América Latina cuando enfrenta un desafío de estas dimensiones? Es decir, este es un problema de institucionalidad y por lo tanto el problema de institucionalidad se crea creando una nueva institucionalidad. Y por lo tanto lo que hemos visto ya incluso en algunos de los países que están aquí sentados, hemos visto la proliferación del gabinete logístico o tengo que crear el ministerio de logística o el asesor o el comité o lo que sea. Sin embargo, lo que hemos visto es que la sola creación de la institucionalidad no resuelve por sí el problema, sino que incluso lo puede agravar. ¿Por qué? Porque agregamos un nuevo actor a la mesa que comienza a pelear por financiamiento, por una visibilidad política, por coordinar más acciones entre los actores que ya estaban en una mesa que ya tenía demasiados participantes. Por lo tanto, cuidado con esto, el problema institucional no se resuelve únicamente con una nueva institucionalidad si es que no cambiamos la mentalidad de lo que hay detrás. Y eso es lo que vamos a ver a continuación de cómo se fue fortaleciendo el caso de Corea del Sur. ¿Ya? Vemos aquí que participan una infinidad de instituciones, pero que además, no solamente la participación de estas instituciones, sino que el ciclo de vida de la infraestructura es también de por sí complejo, ¿cierto? Tenemos que elaborar una política, eso tiene que tener una planificación estratégica, hay presupuestos, hay contratos, aquí viene todo el tema de qué tan transparente hacemos las licitaciones, cómo lo hacemos competitivo, el presupuesto, la fiscalización, la operación, la regulación de esos servicios cuando ya están implementados, pero después hay que darle también mantenimiento y hay que hacer un monitoreo y evaluación y por lo tanto este proceso que ya le decíamos que era un proceso de mejora continua es aún más complejo porque en cada uno de estos elementos del ciclo de la vida se van agregando nuevos actores y nuevas complejidades. Si volvemos al pasado, al 2008, buena parte de la discusión que hemos tenido con los países surge desde este gráfico, ya que es muy similar a lo que presentó ya en el comienzo sobre esto de la relación entre el PIB per cápita y el LPI y el desarrollo económico, social. Y lo que nosotros veíamos que en general en el año 2008 la región estaba centrada en esta zona. No era la que tenía el peor desempeño logístico, pero tampoco estaba en los puestos de avanzada. Y un caso interesante que empezamos a observar en esta época, que esta gráfica es del 2008, es que Corea del Sur estaba aquí, ¿ya? Y en un transcurso de muy pocos años, 3 o 4 años, ellos habían avanzado de estar de esta posición acá. Probablemente cuando actualicemos este gráfico ya llegará a un nivel mucho más avanzado, ¿ya? Y que era parte de lo que veíamos en la presentación anterior. Y por lo tanto la pregunta retórica que hicimos en ese momento con todos ustedes era, bueno, ¿qué hizo Corea para dar ese salto? ¿Ya? Claramente Corea venía de una situación geopolítica bastante complejo, con una guerra que había sido bastante cruenta y que había destruido prácticamente la totalidad de la infraestructura. ¿Ya? Esto es parte del estudio que estamos en estos momentos terminando en la CEPAL, justamente sobre cuál fue la institucionalidad que Corea se fue dando para resolver estos temas de infraestructura, además en un contexto geopolítico siempre complejo con los vecinos del norte y cómo han ido logrando articular estos temas.
Y por lo tanto lo que fuimos y comenzamos a ver que no solamente había un tema de fuerte inversión en infraestructura, sino que también había una institucionalidad y unas visiones de largo plazo sobre la logística que se habían ido dando. ¿Ya? Y por lo tanto, como les decía, este primer documento sobre la experiencia internacional y las propuestas iniciales justamente daba cuenta de la experiencia de los Países Bajos, de la experiencia de Corea del Sur, de la Unión Europea, de España y de Colombia, que eran algunos casos que nos habían dado pistas de por dónde podría ir este proceso. Y después lo que fuimos desarrollando una serie de estudios, tanto en el ámbito de Mesoamérica, como en lo que tiene que relación con la construcción de observatorios logísticos, la creación de indicadores, de capacitación de los distintos tomadores de decisiones, hasta ir potenciando de mejor forma la propuesta de política adaptada a la realidad mesoamericana y centroamericana. Ahí está. Y por lo tanto lo que pueden ir viendo ahí en la medida son los distintos documentos que la CEPAL ha elaborado desde el 2010 con estas experiencias iniciales, las políticas integradas de logística y movilidad en Mesoamérica, las bases para una política de logística y movilidad, y el tema final en el 2016 sobre cuál es efectivamente la propuesta de política para apoyar el desarrollo sostenible e integración regional, y este año lo que vamos a sacar es el documento justamente de la institucionalidad para una política logística, aprovechando el caso de Corea del Sur que hoy les estoy adelantando. Y por lo tanto lo que vemos es que las políticas de logística tienen que ver unos distintos elementos, ¿cierto? Lo veíamos en el caso anterior. No solamente tiene que ver cómo yo articulo los distintos actores que participan, sino que también cómo le proveo de las inversiones necesarias, de las regulaciones, cómo apoyo el desarrollo del sector y cómo a la vez logro una gestión directa de entidades públicas que muchas veces no habían sido diseñadas para actuar en el nuevo contexto logístico. Volvemos sobre el triángulo de política, lo que teníamos entonces que habían los grandes principios, los objetivos, el planeamiento estratégico, los lineamientos de política y programas, planes y proyectos. Y lo que vamos a ver ahora cómo esta construcción que hemos ido haciendo con ustedes a lo largo de estos años, cómo se puede ir ejemplificando en el proceso que ha seguido Corea del Sur, que obviamente no tenía esta estructura, pero que podemos ver de que subyace en las ideas que hay debajo estos mismos elementos. En el caso de Corea del Sur, ellos han planteado 4 grandes principios. Uno de ellos tiene que ver el desarrollo sostenible, el desarrollo equilibrado, la competitividad nacional, mejorar la calidad de vida. Veíamos en el caso de los Países Bajos que habían 2 grandes principios o objetivos, como era el tema del el valor agregado con menor costos ambientales. Si uno analiza eso con mayor detenimiento, vemos que acá estos 2 grandes principios también están o se vinculan muy cercanamente a lo que hemos dicho en la región. ¿Ya? Aquí subyace la idea de la integralidad, ¿no? Y obviamente de la sostenibilidad que está claramente ahí planteado en el desarrollo sostenible, donde hay plena coincidencia. Lo interesante del caso de Corea del Sur es que no solamente se plantearon esto como sus principios fundamentales, sino que también está constituido como uno de los artículos de la Ley Marco de Desarrollo del Territorio Nacional, que ustedes pueden ver ahí en detalle, pero lo que dice es que efectivamente todo plan o política que tenga que intervenir en el territorio tiene que perseguir estos 4 principios, ¿ya? Por lo cual, nuevamente, como les decía al comienzo, eso permite ir haciendo converger las visiones de los distintos actores y de los estamentos del Estado que participan en ello. En cuanto a los objetivos, hay bastantes diferencias y aquí comienza a haber un tema interesante que voy a avanzar. Lo que pueden ver aquí son los distintos objetivos que han planteado los últimos 3 gobiernos de Corea del Sur desde el año 2000 hasta la fecha. Y lo que se observa de que claramente hay una diferencia entre ellos.
¿ya? Porque cada uno de los gobiernos tiene una tendencia política distinta, algunos fueron más conservadores, otros fueron más liberales, pero en general, independiente de la extensión que uno tenga, uno lo que puede ir viendo es que en ellos nuevamente subyace una idea de territorio que se comparte en el tiempo, ¿ya? Donde por un lado tienen la idea del territorio integrado, del territorio balanceado, es decir, un desarrollo territorial que sea homogéneo a lo largo de la península. Hay un fuerte interés porque este territorio verde o territorio verde, incluso lo llaman los tres gobiernos, los temas de competitividad, y también hay un elemento interesante que siempre el tema de la integración de una u otra forma con Corea del Norte está presente dentro de los objetivos que se van desarrollando. Por lo tanto, como vemos acá, independiente de las diferentes formas de redactar el objetivo, de la supresión de una u otra palabra, dependiendo de las presiones políticas del gobierno, hay una plena coincidencia en por lo menos dos de los objetivos que se han planteado, y en el resto siempre hay ciertas similitudes, como lo veíamos en cuanto a los temas de sostenibilidad ambiental, en los temas de competitividad y lograr una mayor integralidad y diversificación dentro de las zonas, de las regiones del propio país, ¿ya? Por lo tanto, lo interesante de este ejercicio es que pese a los cambios de gobierno que uno ha ido teniendo, la política de logística ha logrado tener ciertos objetivos que vayan en una línea de pensamiento con una visión de la logística de mediano o largo plazo. Y para eso hay una serie de planeamientos estratégicos que se han ido, cómo se van implementando y cómo se evalúan, donde lo que pueden ir viendo aquí, no voy a entrar en detalle, después ustedes van a tener la presentación y pueden entrar en detalle, pero muchas de las cosas que se van haciendo, todas ellas ya tienen un sustento legal donde obliga a hacer determinadas acciones a unos actores en particular, y donde además hay una institución que es la responsable y otras en las cuales cooperan, ¿ya? Entonces ahí están los distintos ministerios, donde en general el liderazgo fuerte lo tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y después se crean una serie de centros donde participan las universidades y el sector privado, donde se hace la evaluación de esas acciones para ver que efectivamente la implementación de la política logística haya ido en la línea de lo que se tenía establecido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de los comités importantes que tiene que ver con el Comité Nacional de la Política de Territorio, donde están los distintos elementos, quiénes son sus miembros, cómo se eligen, quiénes participan y por lo tanto cuáles son las funciones que este distinto comité tiene. Y esto ha tenido una importancia bastante preponderante en el desarrollo y en la construcción de la visión de la política. En una primera versión del objetivo de la presidenta Park, que fue destituida a comienzos de este año, la logística no estaba dentro de los temas centrales. Era la primera vez que en los últimos 13 o 14 años la logística no estaba dentro de las preocupaciones centrales, e incluso no había ningún proyecto logístico dentro de las 100 principales tareas del gobierno para ese periodo presidencial de 4 años. Y la importancia de tener estos mecanismos de diálogo es que justamente el Comité para la Política fue la que comenzó a presionar y a incidir para que la logística volviera a tener ese rol y volvieran a encauzarse las acciones que habíamos ido haciendo. Y por lo tanto eso es muy importante porque permite blindar el proceso de, como yo les decía anteriormente, de los vaivenes económicos o de los políticos, porque permite de que la visión de largo plazo se mantenga en el tiempo. A tal punto de que cuando la presidenta Park vuelve a plantear los temas estratégicos de cómo mejorar la competitividad, este comité público-privado con participación de las universidades vuelve a poner la logística como un tema central, y por lo tanto el gobierno se ve en la obligación de volver a incorporarlo dentro de los objetivos y dentro de la planificación de las tareas. Aquí vemos después cómo se van implementando la estrategia y cómo van convergiendo distintos actores, ¿cierto? Lo vemos aquí, por ejemplo, un plan ya de un nivel inferior, que estaría más en la línea de cuando hacíamos los planes sectoriales. Vemos, por ejemplo, cómo el plan de la Red Nacional de Transporte, que es intermodal, ya dejaron de hablar de planes de transporte de la carretera necesariamente, sino que comenzaron a integrar los distintos modos. Tiene ahí una serie de objetivos que hacen inclusivo a muchos de los otros sectores, como por ejemplo
propiciar un crecimiento sostenible y verde para una sociedad futura, reducir los costos económicos y sociales, en fin, si se pueden ver, son muchos objetivos mucho más amplios que los tradicionales de cuando uno construye una obra de infraestructura en nuestra región, donde muchas veces la principal preocupación es cuántos kilómetros de carretera, de qué características, con qué diseño geométrico, y cuesta mucho incorporar incluso el criterio de servicios de infraestructura, de cuál va a ser el servicio que va a prestar esa obra, mucho menos estamos aún más lejos de incorporar los temas de crecimiento sostenible, de las consideraciones ambientales y sociales en la implementación de ese tipo de obras. Aquí hay una serie de acciones de cómo se van articulando los distintos planes, donde, como veíamos en el triángulo, cada uno de ellos tiene que tener coherencia entre sí, tiene que haber una prelación entre los principios, los 4 grandes principios que vimos al comienzo, con los objetivos del gobierno y cómo se van componiendo entonces en los distintos lineamientos sectoriales, ya tanto en los aeropuertos, en los puertos, la logística y cómo eso se va articulando. ¿Ya? Otro de los elementos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la planificación que se llevó adelante también para una carretera, donde el foco estaba puesto en los servicios que ésta presta, que tenía que ver, como lo pueden ver en la visión que tenía este plan, es básicamente asegurar una provisión de infraestructura que sirva a la gente y a un desarrollo económico con seguridad. Por lo tanto, los temas de seguridad vial, de actividad económica, de calidad de la vida, eran los ejes rectores de este proceso y bueno, y ahí pueden ver cómo se van relacionando las distintas tareas, los instrumentos políticos que se han ido dando y la distinta capacidad del Estado. Un tema interesante es lo que pueden ver aquí en la gráfica. Lo que vemos en las barras es cómo va creciendo el PIB per cápita de Corea del Sur. ¿Ya? De un comienzo posguerra muy bajo, de hecho Corea del Sur estaba dentro de los países más pobres del mundo al término de la guerra, y cómo después paulatinamente va creciendo su PIB per cápita a la par de una mayor inversión en infraestructura. En una primera etapa, claramente el apoyo internacional y en particular de Estados Unidos tuvo una fuerte incidencia en la construcción y la readecuación de esa infraestructura productiva, pero después, ya entrada en la década de los 70, 80, la ayuda internacional comienza a disminuir fuertemente y por lo tanto el gobierno lo que tiene que hacer es comenzar a recaudar nuevos fondos, a recurrir a financiamiento internacional y para lo cual se van dotando de una serie de planes de inversión que le va dando sustentabilidad al proceso, tener un flujo constante de dinero que les permita construir estas infraestructuras, pero también ir ordenando el territorio. Y entonces por un lado tenemos acá, que son los planes quinquenales del desarrollo económico, los planes más acotados que coincidían con los periodos presidenciales, pero siempre sumado a los planes integrales del territorio, que era lo que veíamos al comienzo, que eran estos que tenían los grandes objetivos de desarrollo sostenible, de propiciar un desarrollo integral, y cómo eso se va adecuando a lo largo del tiempo hasta llegar hoy en día acá al PIB per cápita actual del país. Otra forma de ver eso es justamente en el abordaje y en la jerarquía, ¿cierto? Veíamos nuevamente el plan de territorio nacional, un plan de 20 años plazo, donde están las grandes líneas y la visión que se tiene de la logística hacia el avance, hacia adelante, que tiene que tener mucha relación con el plan de transporte propiamente tal, ¿ya? Donde coinciden las fechas, ¿ya? Es parte de los cambios institucionales que hemos ido analizando, a veces habían algún desfase entre 5 y 10 años hasta que han ido logrando una mayor coordinación con eso, para después ir generando planes sectoriales mucho más acotados para ir resolviendo los problemas que cada uno de los subsectores posee, ¿ya? Tanto en los planes sectoriales de corto plazo como también un plan de inversión de transporte a mediano plazo, de manera que le dé coherencia y este plan de mediano plazo logre traspasar los periodos de gobierno y con lo cual no se detengan las obras. Acá es otra forma de presentar lo mismo, pero con los distintos objetivos que se presentan cada uno y cómo se han ido articulando las distintas fuentes de financiamiento y la nomenclatura.
En cuanto al financiamiento, han logrado tener una batería de financiamiento bastante interesante. Una parte importante proviene del gobierno central, que es traspasado a las regiones, donde una buena parte de ello proviene de los fondos de inversión de transporte, que son unas cuentas especiales que provienen tanto del impuesto al combustible como de la tarificación vial por zonas saturadas, que financia buena parte de la nueva infraestructura, como también los gastos de inversión al transporte que provienen del presupuesto central de la nación. Después, Corea del Sur tiene también una preponderancia importante en el desarrollo de infraestructura, tanto con sus fondos de inversión de infraestructura local, donde se van definiendo nuevas prioridades a un nivel mucho más cercano a la gente, como también con parte de los gastos del gobierno central que son transferidos a las localidades. Y un tercer elemento tiene que ver con las compañías estatales que también invierten en infraestructura y que por lo tanto también hay elementos y fondos cruzados que van entre uno y otro. Con un esquema de financiamiento de estas características, ustedes ven la necesidad de que efectivamente haya coordinación. De otra forma, la empresa estatal podría ir por un lado, el gobierno local por otro y el gobierno nacional, y con lo cual se perdería la visión, y eso refuerza la idea de que haya que tener una visión integradora y que vaya articulando los distintos elementos. Otra de las fuentes de financiamiento a la cual han recurrido con harta importancia tiene que ver con las alianzas público-privadas. Pueden ver ahí la evolución, donde aquí hay una entrada fuerte de alianzas público-privadas, donde por ejemplo el Estado decidió justamente en este periodo, donde hubo una alta alza, de que no se iba a construir ninguna nueva infraestructura logística que no fuera en alianza público-privada, con una fuerte participación del Estado en el diseño de esa infraestructura. Con esto lo que buscaban era evitar las especulaciones inmobiliarias o generar infraestructuras que carecían de la conectividad necesaria para hacerle frente, lo que veíamos antes, ¿cierto? Una infraestructura que no tiene acceso ferroviario, que no tiene energía suficiente o que está en una zona donde no se requiere una mayor potenciación. Y por lo tanto el Estado lo que hace, las nuevas plataformas logísticas se desarrollan en conjunto, donde el Estado necesita potenciar una actividad económica o que por aspectos sociales se requiera una inversión de determinadas características en ese lugar. Y después lo que podemos ir viendo es cuántos de estos proyectos han sido llevados adelante y promovidos por el gobierno, como cuántos de esos han sido propuestos por el sector privado. Vemos nuevamente de que siempre las carreteras tienen una preponderancia importante dentro de los propuestos por el sector privado, y de alguna forma el gobierno logra promover inversiones que sean mucho más de largo plazo, como los temas portuarios o aeroportuarios, donde se requieren ya periodos de inversión mucho más grandes. Veíamos acá parte de cuál es la visión que tiene este plan de logística. Este era el costo logístico que tenía Corea del Sur al inicio de su plan, ¿ya? Teníamos un porcentaje sobre el PIB bastante similar a lo que tenía la región, un 12,5%, y esta no es la trayectoria real que hayan ido teniendo los gastos logísticos, sino lo que proyecta el plan, cuál es la visión de lo que quieren, hacia dónde quieren llegar. ¿Por qué era esa la visión, la línea azul? Porque sus competidores más cercanos, Estados Unidos y Japón, tenían estos valores reales, ¿ya? Y por lo tanto lo que querían ellos era no solamente alcanzarlos, sino que idealmente poderlos superar. Obviamente han tenido éxito en este proceso, y esa es parte de la razón de por qué hoy en día hay tantos productos electrónicos o vehículos coreanos en nuestras regiones, porque cuando uno logra bajar de un 12% a un 9%, las ganancias son bastante mayores que lo que uno pudiera hacer con una mejora en el mercado de capitales o en las grandes transformaciones macroeconómicas, y por lo tanto aquí hay una oportunidad de ganancia y de competitividad bastante alta. Y para eso, como decíamos, no solamente están los temas de cómo nos miden internacionalmente, cuál es la percepción, sino que hay una serie de indicadores que el mismo plan propone para los años iniciales y cuáles serían las proyecciones para los años siguientes sobre, por ejemplo, cuántos de los centros logísticos
se hacen en alianza público-privada. Era este el elemento que yo decía que ya hacia el año 2015 el 100% de toda infraestructura logística tenía que ser en alianza público-privada. Cuando esto se hace en el año 2008, eso también da tiempo al mercado para que comience a adaptarse a los nuevos requerimientos, a saber de qué va hacia allá la industria y por lo tanto permite ir a adaptarse. Y tienen que ver después, hay elementos de la intermodalidad entre modos de transporte, la calidad de servicio, la normalización, el número de profesionales, lo que tiene que ver con la logística sostenible, cuántos profesionales en logística sostenible hay capacitados, en fin, una serie de elementos que permiten ir monitoreando, al menos en la visión de largo plazo, cómo va a ser medida el éxito de esta política. Y finalmente lo que podemos ir viendo después cuáles son los resultados reales. Como les decía lo anterior, es cuál es la visión que se tenía, cuál es lo que está documentado, hacia dónde queremos ir. Y aquí podemos ir viendo cómo ha ido efectivamente toda esa estructura de la política aunada con la mayor integralidad y la coordinación de los distintos sectores mejorando. Lo que tenemos en la línea azul acá es cómo fue evolucionando la extensión total de carreteras en Corea del Sur, ¿ya? Y la línea roja lo que me va mostrando es cómo, cuántas de ellas están asfaltadas, ¿ya? Y lo que vemos entonces que al final buena parte de la inversión que se destinó a este sector tuvo que ver con mejorar por un lado la cantidad, pero también la calidad de la infraestructura disponible, y eso, como veíamos en las presentaciones anteriores, tiene una enorme incidencia en los costos logísticos, en la mejora de la conectividad, pero también en la calidad de vida de la población, ¿ya? Vemos acá, por ejemplo, que asociada a esa calidad de la infraestructura, como habíamos visto en una de las láminas anteriores, uno de los objetivos que se había trazado era que esa infraestructura tenía que ser más segura, y lo que vemos aquí es el número de accidentes viales, donde si bien tenían una tasa de fatalidad bastante baja, ya la continúan bajando, pero por sobre todo es interesante también de que el número de heridos y de lesionados baja drásticamente a pesar de que se incrementa fuertemente el número de vehículos existentes, producto del incremento económico que el país ha ido teniendo en estos años. Otro de los elementos interesantes que ha permitido esta política es adelantarse en cambios en la demanda o en la planificación de condiciones, y entonces hay un verdadero tablero de comando que les permite en este caso ver cuándo los puertos se le acercan a un nivel de congestión y por lo tanto eso gatillar una serie de acciones que ya están preestablecidas, o sea, no actuar rápidamente sobre una contingencia, sino que efectivamente generar instrumentos que le permitan de que cuando determinado indicador sobrepasa un umbral determinado, eso gatilla una serie de acciones que ya están preestablecidas y que se saben dónde van a ser realizadas y de qué forma. ¿Ya? Y lo que vemos acá es la trayectoria ya real, tanto del costo logístico internacional, veíamos también la misma diferencia en el caso de los Países Bajos, de hacer esta distinción entre los costos domésticos y los costos internacionales, y vemos que si bien no ha tenido la tendencia, la pendiente que se esperaba, sí claramente hay una mejora interesante en los términos que se han proyectado, y eso le ha permitido salir al país a ser mucho más competitivo al resto de la región. Acá vemos ya también los resultados reales, ya no la visión, sino que cuántos son el número de entidades y el porcentaje, cómo se va incrementando, cuántos son los empleados capacitados en logística y en qué condiciones, las ventas, en fin, la misma serie de indicadores que habíamos visto con anterioridad, solo que ahora ya están los números reales y uno puede comenzar a analizar cuáles han sido los detalles, y que es parte de lo que les decía del trabajo que esperamos terminar dentro de este año y poner a disposición de ustedes para ver cómo los cambios en esa institucionalidad han ido generando una realidad totalmente distinta, pero por sobre todo cuáles han sido los impactos cuantitativos de emprender una acción de estas características, que si bien es difícil, lo que vemos en el caso de Corea del Sur, los resultados vale la pena el intento. Muchas gracias.